Pues una cita es cuando... Si quieres, Corín, te doy otra cita a ti también. Venga, va. Cuando quieras, ¿eh? Cuando quieras. Y se quiere venir a mi habitación. Como buen campeón. Que no se puede, que sí yo puedo porque yo soy el campeón, ¿sabes? Y ya está, como buen campeón. Y yo bajo porque quiero. Y te callas, callena. Pero bueno. Me da... Bueno, quitamos poca. Vamos a hacer un experimento. Un experimento con la Super Bowl, a ver qué pasa. Esa de coña, ¿eh? O sea, estoy yo aquí con la Ultra Ball como un gilipollas y le tiro la Super Bowl, que seguramente sea por los colores que lo he capturado. Bien, ¿no? Bien. Si quieres evolucionar a Duraludon, simplemente tienes que venir a esta parte de aquí del mapa, la que está señalada, entras a la cueva Electro Roca y subes hacia arriba. Y detrás de estos cristales grandes encontrarás el metal compuesto, se lo das y evoluciona. Fácil y rápido. Y para toda la familia. Suficiente. Yo... No afecta, no me jodas. Uf. Bueno, no pasa nada. Troleada. Troleada. Yo estoy le pega, chaval. Pues nada, pues toca apechugar. Hacer la combatición. ¿Ponía a hacer la combatición? ¿Ves? Esto mola, tío. Esto, el doblaje así, o sea, la traducción así mola. Eso está bien hecho. Se nota que está hecho con cierto sentido por el tema de la broma, de eso. Y que no es una traducción sin más. Me gusta. Percal, chaval. Y se cae. Tíralo fuera, tíralo fuera. Pan, tíralo fuera, tíralo fuera, tíralo fuera el pan. El pan a tomar por culo. Hazme caso, hazme caso, hazme caso. A tomar por culo el pan. Hostia, chaval, a tomar por culo todos los ingredientes. ¡Shiny! Capturo, lo capturo. Yo aquí haciendo teas y mira, un Vibrava Shiny. Ojo al Flygon Shiny, chavales. Ojo al Flygon Shiny. Compuesto. Joder, tío. Maldito estoy, que poco me quejo. Está metal compuesto. ¿Qué coño está, tío? Ah, aquí, joder. Porque si yo hiciese... Ah, no hace falta. Si yo hiciese explosión, ¿también le afecta al de mi equipo? Infortunios como este no se pueden descartar. Gracias por la experiencia educativa. Ya ves, Nerina ha aprendido. Chocas, por ejemplo, no aprendió. Ahí lo dejo. Ahí lo dejo. ¿Eh? Coño, coño. Me he cagado encima. Pensaba que había desaparecido, tío. Ay, 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 que me pongo malo. Me pongo malo.
Sí. Tú sí que eres mona. Bueno. ¿Qué pasa, Arkham? Bienvenido, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Ay, se me ha entrabancado el botón. ¡Vamos! ¿Qué pasa, chavales? ¿Qué tal, chicos? Bueno, pues bienvenidos. 10 minutillos más o menos y empieza la vaina. Esto voy a bajar un poquito que no se vea. Y nada, hoy camisa corbata, para que os alegréis la vista. Hoy anuncian juegos para... Sí, sí. Yo tengo ganas de ver qué anuncian para Play y para Nintendo. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo va el día? ¿Qué expectativas tenéis? Vamos a ver. ¿Qué expectativas tenéis? Yo tengo... Mira, os voy a decir una cosa, ¿vale? Sí que va a haber un Shadow Drop, pero no es un juego. Son los... Porque si os fijáis en la publicación de Game Pass, pusieron próximamente más. Y yo creo, no tengo ningún tipo de información ni nada, pero yo creo que lo que vamos a ver hoy de extra son juegos de Game Pass de Activision. Alguno. Fijaos que os digo. Creo que el anuncio va a ser ese. El anuncio que no está publicada en la imagen y eso. No, yo creo que va a ser. ¿Vosotros qué creéis? ¿Un DLC de Halo? ¿De la campaña? ¿De más cosas multijugador? ¿Qué esperáis vosotros de eso? Yo creo que van a ser los juegos de Activision para Game Pass. Algunos. Algo que haga de anzuelo para que la gente se meta ahí a contratar Game Pass. A cholón. Y eso yo creo que va a ser. Bueno, que sepáis también, ya cambiando de tercio un poquito, que sepáis que tengo ya semi listo la nueva... el nuevo overlay. El nuevo overlay, lo tengo medio listo ya, ¿vale? Ya tengo el fondo. Tengo el fondo para el overlay nuevo, así que a ver qué os parece cuando lo veáis. A ver qué os parece cuando lo veáis. ¿Qué pasa, Juanan? ¿Qué tal, tío? ¿Cuántos días? ¿Cómo estás? La monetización en YouTube, conseguido ya, John Emerson. Conseguidísimo ya. Ya está conseguidísimo. Ya está todo. Ya no hay que estar ahí reproduciendo vídeos en bucle. Ya está todo hecho. Muchas gracias a todos, chicos, por cierto, ¿eh? Los shorts hicieron el carrito. O sea, los shorts hicieron el carrito, ya ves. Que se hicieron el carrito, madre mía. Los shorts fueron clave, ¿eh? Los shorts fueron clave. Ahora, pues, bueno, sigo con los shorts. De hecho, entre ayer y hoy, creo que llevamos 30 o 40 suscriptores nuevos en YouTube. Me he centrado en cosas que me gustan y en cosas que funcionan, además. O sea, yo... Indiana, primera. Indiana primera, yo creo, ¿eh? Es que es Matching Games, tío. Es Matching Games, tiene que ser en primera en realidad. Exactamente, Marcos. Por cierto, voy a desconectar los sonidos y todo eso, ¿eh? Quiero que tengáis una experiencia bonita. Quiero que tengáis una experiencia bonita. ¿Qué pasa, Hakon? Obsidian Entertainment. Que sepáis, tengo calor. Tengo el ventilador puesto, tío.
Tengo el ventilador puesto, ¿eh? Tengo un calor que flipas, loco. Obsidian está trabajando en 2 juegos en desarrollo. O sea, actualmente está con 2 juegos en desarrollo en este momento. Abowed y... y... coño. The Outer World 2. ¿Vale? También habrá información más tarde sobre Elder Scrolls Online. Abowed tiene muy buena pinta. Abowed tiene muy buena pinta. Acá. Esto lo quito. Se están sacando aquí cositas, ¿sabes? En pantalla y las estoy leyendo. Machine Games. A ver. Voy a Parrot. Hostia, el productor ejecutivo compró un pájaro y un ordenador. Y gracias a eso empezaron a hacer juegos. Vale, Hakon, que aproveche. Datos, chicos, datos. Yo he dicho John Emerson que van a ser juegos de Gamepad de Activision. Bueno, aquí están explicando cómo consiguieron, bueno, cómo hicieron para que Senua fuese, digamos, Melina fuese la candidata perfecta, ¿no? Para los juegos antiguos. Yo creo que van a meter juegos, creo, ¿eh? O sea, si es lo que yo creo, si es lo que yo me imagino, van a meter juegos gancho, juegos para que la gente se suscriba en masa. Y lo que he explicado antes, ¿vale? Ya tengo el overlay nuevo casi listo. Me falta un marco en condiciones para la cámara. Y algo aquí debajo para poner Synth X21 y todo eso. O Synth Play y todas esas cosas. O nada. Ya veremos. Y va a haber un espacio grande para que se vea el juego, para que se vea esto, por ejemplo, que se vea limpio. Y luego, pues, arriba o abajo, o arriba, sobre todo arriba, aquí, o sea, aquí. Imaginaos que es esto de aquí, ¿vale? Pues aquí habrá, pues, redes sociales y tal. Y abajo seguramente el nombre de algo. No lo sé, no sé cómo hacerlo. Y el chat y la cámara juntos, ¿sabes? Esa es mi idea. Pues bueno, ya quedan 5 minutillos. 5 minutillos quedan, ya. Voy a poner el doble velocidad. Esto así, para que se vea bonito. Doble velocidad. Y cuando lleguemos al final, pues ya lo tenemos. ¿Tú crees que Diablo va a ser uno? A ver, tiene pinta, ¿no? Tiene pinta de que Diablo tiene que ser uno de ellos. Ya hemos llegado a la velocidad normal. ¿Qué más? Obsidian se fundó en 2003. Y estaba operado por el estudio... Por el jefe de... No, ¿eh? Pero... Está operado por Studio Head Fergus Headquarters Attic. Ese fue el primer jefecillo que tuvo Obsidian. Mira, chicos, la patrona hace presencia en YouTube. La patrona hace presencia en YouTube, chicos. Por cierto, dale like al vídeo. O sea, dale like al directo, chicos. Dale like al directo. Que venga gente, que venga gente. Like al directo. La patrona no hace falta, que la patrona ya la ha dado. Like al directo, chicos. Cuando se fundó se han sonrido la pelotita, ya ves. Obsidian para mí, en verdad, es uno de los estudios tope de gama, ¿eh? Del RPG. Ahora son un poco... Bueno, ahora ya no. Pero bueno, han sido humildes durante un tiempo. Porque, en fin... quizá no les salían bien las cosas. Pero hicieron juegarracos, tío.
Hicieron jugar. ¿Cuál es vuestro juego favorito de Obsidian? Venga, va, según vayan saliendo. Juego favorito de Obsidian. Salió buenísimo, claro, ya ves. Sí, claro, claro. Al final. Es que al final. Como que es. El hermano pequeño que se fija en el hermano mayor. Pues ese es Obsidian con BioWare. Pero fíjate cómo. Pillars of Eternity. Fíjate cómo han ido las cosas, tío. Que actualmente tiene mejor nombre Obsidian que de BioWare, ¿eh? Tiene mucho mejor nombre, ¿eh? Cuidado ahí. Bueno, pues vamos a estar. Los que estéis en TikTok, podéis pasar si queréis por YouTube o Twitch para ver los anuncios de los juegos, las fechas y tal. Y si no, pues voy a estar transmitiendo un poquito, ¿vale? Lo que vais saliendo. Un Mass Effect de Obsidian. Uf. Y es que KOTOR 2. Mira que el KOTOR 1 me gusta muchísimo, ¿vale? O sea, recuerdo con mucho más cariño el primer KOTOR. Pero el KOTOR 2 me pareció muy bueno también. Lo que digo, en ese aspecto guardo muchísimo más recuerdos, o sea, me acuerdo más. El permatrago es que te puedes ir bloqueado rapidísimo, ¿eh, Samuel? Tú mismo. Pues depende de lo que sea el permatrago. Te puedes ir bloqueado rapidísimo. El- al final, cariño, ¿ya te quedado tranquilo viendo la tele o qué? ¿Se ha quedado tranquilo viéndome en pantalla? Te saluda por Twitch, amor. Venga, chicos, un minuto. Vale, última oportunidad de decir fechas aproximadas. Vamos, rey. ¡Mua! Gracias por la suscripción. 2 mesacos. Yes. Última hora para hacer lanzamientos a la piscina. La web sale antes que Hellblade. ¿Es una canción eso? Ah, bueno, pues está guay entonces, ¿no? Si es música está guay. Al menos rima, por lo menos. Vale, 15 segundos, chicos. Nada. El anuncio sorpresa, si va a verlo, juego de Game Pass. Hellblade sale antes del showcase. Y a Bowed después. ¡Vámonos! Vale, no subtítulos, ¿eh? Shadow Drop de Diablo 4. En Game Pass, imagino, ¿no? Se ve un poco así, ¿eh? Pero es cosa del directo. Hije de las mitas. Las minitas, chicos, las minitas. Ay, ay, ay. 4 juegos únicos. ¿Se me escucha bien? ¿Se escucha bien la diferencia de sonido y eso? Sí, ¿no? Vale, perfecto. Vale. Gracias por los likes a los directos. Hay un huequecillo vacío ahí, ¿sabes? Hay un huequecillo vacío ahí, es antinatural ese huequecillo.
pero yo creo que es Game Pass, ¿vale? Empezamos con Obsidian. Empezamos con Avowed. Welcome to Obsidian Entertainment. I'm so proud to share with you our upcoming fantasy action RPG, Avowed. Avowed is an adventure into the heart of the living lands. Vale. Here at the edge of the known world, where you must put a stop Estamos to a viendo mysterious Avowed, spiritual plague and discover a secret at the heart of the living lands. Se ve bonito esto, ¿eh? We love creating worlds with deep themes, dynamic gameplay, and thoughtful reactivity. And Avowed is no different. We set out to blend the believable and fantastical to give players a world and experience like no other. It's colorful, it's vibrant, it's strange. It's one of the most incredible settings in the world of Aora. Se ve There's bastante gonna be a lot of great upgradeado, secrets sí. to discover, one of which has a really personal connection to you as the player character, and you're going to have a great time getting to know those secrets and leaving your mark on the world. And when it comes to encounters, our combat brings the Vale, best of the moment-to-moment peleitas. fun that comes with action-oriented gameplay and the depth and breadth of choice that you get with an RPG. Magia, mira la magia. Here to talk more about Avowed's combat is Gabriel Paramo, gameplay director. Here at Obsidian, our team's overarching goal is to empower you with choice. Oye, we developed a está flexible combat potente, ¿eh? system that allows you to quickly Puedes swap hacer from o puedes spellcasting jugar, and sharpshooting puedes to elegir melee cómo jugar combat. como We quieras wanna give you libremente. the freedom to mix Me ha and gustado match lo de your llevar dos layout to varitas fit the way diferentes, you tío. wanna play from moment to moment, uninterrupted. For all battles, you can combine a variety of weapons, attacks, and abilities for tactical advantages against a wide ¿Os habéis range of fijado enemy types. que cuando hay un ataque It's not se just hacking and hace como un slashing. You're making circulito real-time en ese ataque decisions about when to para use your bloquear abilities, seguramente? powerful melee attacks, blocks, Ahí, ¿la habéis visto? Mira, ahí. and special attacks. If you choose to approach combat with a one-handed wand, it feels quick and snappy when dealing damage to enemies at mid-range. Tenemos Using the ultis Tangle Fit también, ability, ¿eh? You can stop enemies in their tracks, giving you Tenemos the opportunity ultis. to focus on weaker or tougher combatants in an intentional and controlled manner. It's important to pay attention to the types of enemies you're dealing with. Some units are extremely defensive, some are brutishly difficult, and others you must make sure you prioritize, or their healing capabilities will put you in a tough spot. To help with the different encounters you will face, we provide customizable loadouts Es pelear that can be quickly switched during combat. Ahora cabra. That means you can play however you want. Equip a sword and shield and charge into battle. Dual Vale. wield pistols and control the encounter mid-range. Hostia, chaval, vaya Dual bimbazo, wield chaval. wands to feel like a gunslinging mage. You could use your enchanted wand to freeze enemies, and then use your offhand weapon's power attack to shatter them. Puedes We jugar, worked ¿qué vas a hard to keep History? you constantly engaged Puedes as jugar. battles unfold by creating a balance Puedes crearte between tu pressure estilo de and combate propio. manageability during combat. Eso puede estar muy Players will chulo, have ¿eh? ample choices for how to build and progress their envoy in the world of the living No lands habremos as dos they get to know que the game tengamos and the story and los explore the many diverse mismos equipos ni regions. nada, tío. Eso está Some guay. quests in Avowed will have you make difficult decisions with profound consequences. Like this side quest you may encounter in Shatterscarp, the third region you'll explore on your journey through the living lands. Nada, eso es As you're este es el exploring, principio. you come across the bodies of these fallen Es el principio. soldiers, and as you Estamos viendo a explore the Avowed. remains of the battle, it's Me han up to explicado you un to poco la determine libertad que hay a la who, hora if anyone, de is at fault. cómo configurar tu equipo y tu forma de jugar. Y ahora están explicando el tema de acción, consecuencia. Trying to keep Thirdborn safe. In other words, you're a gang of vigilantes. Not that I'm one to judge. Here, take my badge. Take everyone's. Our families deserve to know we fought and died for them. Making the right choice isn't always what it seems. We embrace moral nuance and gray areas, Hey. trusting players to make tough decisions in Bien, complicated que no vaya a ser situations. todo blanco o negro, bueno o malo. Rested Eso in the está cave by guay. the water last night, and as we were sleeping, we were ambushed by those miserable Zorips. I was so surprised, and it was so dark. I just got separated from everyone else. Look, I can't face those monsters alone, but I have to know if anyone else made it out. Of course he did. Sergeant Asui never has a thought he won't say out loud. So what did he tell you? That Captain Ruiki was sick? That I was paranoid? That I was a dumb baby? I heard it all often and loudly. Wait, if you found Sergeant Asui, why is he not here with you? What happened?
At the end of the quest, you have a choice. When you confront Private Naoki, if you believe the story he's told you, you can hand over the badges and let him go back home. You're right. Real battle isn't something you can prepare for, is it? ¿Qué pasa, It's Vasco? not my fault. No, they should have never have camped in the cave. I'll take the badges. I'm going back to Third Born. But if you confront him, if you believe that he Ah, fled bueno. the site of the battle as an act of cowardice, then he might challenge you to a fight to reclaim his honor. Either way, when you return to town, you'll see the consequences of your actions and the choices you made during this quest. Creating an immersive experience Mola, like o sea, Avowed is haces anchored in the algo, world we built. te vas, Art director Matt Hansen and the vuelves y team ese algo have que worked has to hecho create a unique, tiene consecuencias, colorful, and igual que dynamic pasaba visual en los style. Fallout, ¿no? From the Pero outset, espero que we se knew note that de we verdad. wanted Avowed setting to feel rich, weird, and wonderful. Yo espero que se note, We found porque al final inspiration in a wide muchos swath dicen siempre of que real-world esto, que va a haber cultures, consecuencias helping us reales y create a luego al unique final RPG es todo experience. muy... By no es contrasting orgánico. the vibrant Espero que lo with sea. the dull, or verdant spaces with Ellos ya lo han simply hecho ones, antes. we can better deliver complex emotional experiences Tiene una for pintaza our players. espectacular. The Living Lands is a continent of untamed valleys with widely varied biomes, from luxuriant forests to volcanic wastes. And each of those regions itself is a conflux of storied landscapes. Sí, sí, es lo que All decíamos of the antes. regions have a lot of Obsidian se special lo ha things ganado. associated with them, but I have a deep place in my heart for Shatterscarp. As you're wandering the wastes of Shatterscarp, you might notice off in the distance a vibrant jewel of color. By transitioning from destitute, Sí, aparte mola. Ha dicho que, bueno, supongo la he leído, ¿no? Pero bueno, ha dicho que cada región tendrá su propio bioma y su propia... Absolum. Su propia cartografía y todo eso. We're thrilled to share more about the game in the coming months, and we can't wait for you to explore the Living Lands when Avowed launches this fall. Avowed después del showcase, lo he dicho. Otoño. Para el cumple de la patrona, quizá. 13 de octubre. 13 de octubre, Avowed. Me gustaría, estaría bien. Sería, no sé si cae en fechas. Nada, esto es lo primero, esto. ¿Avowed? ¿Van a poner fecha? No van a poner fecha, la dirán en el showcase. Fall... Otoño. Otoño, yo digo 13 de octubre, no sé en qué día cae. No ponía nada de... Solo ponía Xbox, Game Pass y PC, no ponía nada de otras plataformas, ¿eh? No ponía más nada. Bueno. Ninja Theory. Ya está, olvidamos a Avowed. Vámonos con Melina a ver qué se cuentan aquí en Ninja Theory. Hi, I'm Don Matthews, studio head here at Ninja Theory in Cambridge, UK. We're now in the final months of development on Senua's Últimos saga, Hellblade meses 2. de desarrollo de Hellblade 2. Se acaba ya el desarrollo. Se acaba. Senua's unique world and her battle for survival, where we have once again combined high fidelity and immersive presentation with a shorter, narrative-led experience that focuses on the things that we really care about, and that we hope you care about too. Esto es rollo como el final del 1 y el principio del 2, ¿no? ¿Sería? Me recuerda que el final era algún rollo así. She wants to stop the Vikings who raided her village right at their source in Iceland. Espérate, has visto una cinemática, tío. Pero tiene pinta, tiene pinta. Since the first Hellblade, she's made peace with her past and is no longer in such fear of her visions and voices. While the Furies are still her constant companions, she encounters new people along the way, some of which will value her unique perspective, and others who will reject it. Little by little, this settlement. Vale. Salimos un poco del mundo mental de Senua, ¿vale? Y volvemos al mundo real. Pero ese mundo mental le sigue acompañando, ¿sabes? Eso ya está un poco para allá. In the story, we're trying to be as faithful to history as we can up to a point. El objetivo, los vikingos son los malos. Los vikingos son los malos.
Senua will face up to giants who have plunged the land into chaos, and which in turn has seen the rise of the Droiga, a violent threat that has swept through the settlements that she'll discover. Senua will make new enemies and also new allies. Que aproveche o que haya aprovechado Hackor. Buenas de nuevo. And she'll discover along with us how this viewpoint can have its advantages. Mundo de fantasía. Senua is a Celtic warrior who experiences psychosis, seeing things that other people don't, hearing voices, and having unique beliefs about the world around her. To bring Senua's perspective of the world to life in a truthful way, we have once again worked closely with Professor Paul Fletcher at the University of Cambridge, as well as people with lived experience of psychosis. What does that mean? Wow. It's terrifying. Players will find themselves traversing beautiful and hostile environments, seeking answers from patterns and signs that Senua sees in her own unique way, and battling through encounters with enemies that will push Senua to her limits. On Saga, we've taken everything to the next level. With a new motion capture space, a bigger stage team, a stunt crew, and a new cast. We spent a lot of time planning the motion capture shoots, thinking Se ve de locos, what events would be good to bring into this fight. Like, how can we make this fight feel different from the previous fight? Tranquilo. We have all new combat for the sequel. One of our key goals was the ability to actually tell a story throughout it. It does feel very different from the first game, but it's very brutal and you're very invested in it. Senua isn't a superhero. Las ejecuciones, chaval, flipas, Esto es gameplay, obviamente. Gameplay y algunos scripts, pero mira esa ejecución, loco. Always feel like they just scraped through, just survived it. Mel knows Senua better than anyone, better than I do. Her instincts are amazing, and she really doesn't need much help from me. On stage, our main focus is storytelling. So I get to watch the actors and see all the beautiful expressions on their faces. And then I have to wait a little while, and then I get to see that all again in-game, in costume, on location, everything. It's a great experience, a great process. Así enseñan algo de gameplay un poco más fluido, sin tanto corte de esto. A ver. Mira. Ay. ¿Cómo se ve esto? Es espectacular, Puede ser tranquilamente el mejor juego que se haya visto o que se vaya a ver en mucho tiempo. Puede ser. And you see a scene or you see a small section of the game and you're like, yeah, that works, that's amazing. Senua experiences reality differently, and a part of this manifests in the voices she hears. Vuelven las voces, por supuesto, ya las llevamos un rato escuchando, ¿vale? Este es español, ¿no? Este es español, segurísimo. Por la pronunciación, Surround yourself in a three-dimensional space. In the first game, we only applied to the voices that Senua listens in her head. In this game, through spatial audio technology and some extra little things within the game, there is music that is binaural. Every single sound has the potential to be binaural, so everything is spatialized around you, and it's a esto hay que jugarlo con... Bueno, yo lo juego todo con cascos, ¿no? Pero este juego, jugarlo con cascos, O sea, jugarlo con cascos, no hay otra, Irlandés no es, no. Este es más español que nosotros, Rey. Sí. Cuando escuchas Hellblade sabes que es Hellblade. Ah, verdad, esto fue lo que estuvieron en el Game Awards anterior, haciendo aquí la maravilla esta. A mí estas performances no me gustan mucho. Pero bueno. Mira cómo han grabado lo de las voces, chaval.
¿Cómo han grabado los de la voz dando vueltas alrededor del micro, tío? Our mission here at Ninja Theory is to craft life-changing art with game-changing tech. And that's our aim in Senua's Saga Hellblade 2, is to not only see where Senua goes next, to deliver something really meaningful for our players. My hope is that they will really connect to Senua as a character. And even if they can't really relate to what she's going through, maybe they know someone that relates to that character and they can then understand that person better. Well, I don't want to sound cheesy, but in a way I'm Senua, right? She exists and doesn't. It exists through all of our work, through every ninja. So we all are Senua, and we are creating this. Se llaman a sí mismos los ninja, chaval. And keep growing and keep changing. So that makes it real. I'm so proud of the love, care, and passion our team here at Ninja Theory are putting into Senua's Saga Hellblade 2. Our hope is to not only create a game that is great to play, but to craft an experience that leaves you thinking and feeling. From our combat gameplay through to our action set pieces, from our cinematic scenes to our puzzle solving, everything is crafted in service of Senua's journey, a journey that you can embark on May 21st. 21 de mayo sale ya. Gracias por el like, Dani. Sale ya. Me pilla de baja de paternidad, así que se jugará, obviamente. 21 de mayo. Hellblade 2, 21 de mayo, chicos. Magia. Square Enix. ¡Ah! Square Enix. Esto es un troleo. Nos han troleado, chavales. Esto es el... ¿Qué coño es eso, tío? Japón. Japón. ¿Te imaginas que... ¿Te imaginas que los compran? Mana. Vale, sí, ese es aquello que decía, no me acuerdo cómo se llama. Visions of Mana. Nah, o sea, no lo van a comprar, ¿vale? No lo van a comprar. No. Visions of Mana. マナと聖剣をめぐって描かれる愛をテーマに個性豊かなキャラクターたち Este juego están guapos, 心に響く楽曲の数々武器の特性を生かして戦うアクション RPG として Este juego están guapos これまでに17作発売され長らく愛されてきました本作は30年以上の歴史あるシリーズの最新作となるためこれまで培われてきた聖剣伝説の世界をしっかり感じられるものを目指して制作中です。フィールドでは自然や精霊とのつながりを感じられる色彩豊かな聖剣伝説の世界を体験してもらえると思います。シリーズおなじみのモンスターたちも本作に登場しています。Está curioso, tío. 今回これらのおなじみのモンスターたちを作り出した聖剣伝説の生みの親である石井浩一さんとともに聖剣伝説ビジョンズ・オブ・マナの内容を紹介していきたいと思います。Parece un yakuza el pavo este. Koichishi y tiene nombre de yakuza también, ¿eh? Introduce the newest game in the Mana series to Xbox players. 初期の頃からシリーズ作品に登場しているモンスターたちは私が考案したものですが、中には小学生の頃すでにイメージができていたものもあります。今作では初めは Típica historia de japonés Ichiban, totalmente. Bueno, pues ya veremos. Si salen en paz. Sí. Sí, hay gente de ojos raros aquí en el evento de equipo. Sí. Típica historia del japonés que cuando era un niño se imaginaba los monstruos y los dibujaba en su cuaderno. Y ahora los ha hecho realidad en un juego. Típico. これまで自分が携わった作品ではそれらをどうやって当時の技術で表現できるかにこだわって作ってきました。最新作では聖剣伝説のモンスターたちのただ
可愛いだけではなく恐ろしさの部分もしっかりと表現できているので、バトル中はモンスターたちの表情にも注目してください。Me lo pediré para mi cumpleaños este juego. 聖剣伝説シリーズには空を旅する、海を渡る手助けをしてくれる頼もしい仲間たちがいましたが、今作には広大なフィールド探検に欠かせない新たな仲間が登場します。陸上を猛スピードで駆け回ってくれるピックル。Monturas. ピックルも石井さんが新たに考案してくださっています。Montura mola, 新たな仲間を考えるにあたっては、今作のマスコットキャラクターになるくらい可愛い動物にしたいという漠然とした思いがありました。Está guapa la montura, その上でヨークシャテリアの毛並み、見た目はアルマジルによく似た仙山港や古代エジプト神のアヌビスの子供といった具体的なイメージが浮かんできて、それぞれの特徴を取り入れながらデザインを書き起こしました。デザイナーにもアイデアを出してもらいながら、足の長さや丸まった時のイメージなどゲームの中での見え方も考えながら調整を重ねていき、ピックルは誕生しました。ピクルEs un picurú. もう一つの挑戦は楽曲面です。過去さまざまなコンポーザーが携わられた楽曲の雰囲気が感じられつつも、最新作として素晴らしい新たな楽曲が生まれました。Furro no, deja de furro. BGM でもしっかり聖剣伝説シリーズらしさを感じてもらえると Sin 思いま furro, す。 chicos, sin furro. 過去シリーズの楽曲を手掛けたクリエイターたちが全100曲という大ボリュームの制作に挑んでくれました。新たな試みとしてフィールドの探索からバトルまでをシームレスに体験できるよう、今作ではインタラクティブミュージックを導入しており、冒険の没入感を高めてくれます。探索中の BGM がバトルに入った瞬間、アレンジが切り替わる様を実際に聞いてみましょう。Bueno, cambia un poco el tono de la música cuando entras en combate, sí. アクション部分が強化されています。空中でのアクションがバトルの鍵となっており、武器での攻撃だけでなく魔法での攻撃も可能になっています。そして本作ならではの特徴として聖剣伝説シリーズではおなじみの精霊たちがいますが、その力を宿した武器を使うと Bueno, pues mira, hemos visto el Hellblade que sale el 21 de mayo, hemos visto el Abowed que sale para octubre más o menos, en otoño, y han metido Square Enix aquí por la cara, y estamos viendo el Visions of Mana, que tiene muy buena pinta. Bien, 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 bien. Por cierto, aviso, he desconectado las notificaciones y todo para que veáis el este bien, ¿vale? Sin artefactos volando por ahí. Es un Yakuza, tío. Y este es el de Betty la Fea. 聖剣伝説ビジョンズ・オブ・マナは今後もさまざまな情報をお届けしていきますので、ぜひご期待ください。この夏、この忘れられない冒険を Xbox ユーザーの皆さんに楽しんでいただける日が今から待ちきれません。Bueno, pues ya está. Avisos son Mana, sale en veranito. Veremos más información en el showcase también, seguramente. O por esas fechas. Es el novita de Doraemon. Me sigue faltando un hueco aquí. Sigue habiendo un hueco vacío aquí. Para mí, ¿eh? Vale, vamos a ver Oxide. Vamos a ver el Ara. Vamos a ver el Ara. No, en Play también, pero aquí no lo van a poner. Está bonito, está bonito. Hello, and welcome to Oxide Games. We founded the studio in 2013 with our decades of personal experience building some of the most beloved strategy games of all time, like Civilization V. We came together to create something new and innovative in a genre we all love. Bueno, a mí personalmente estos juegos no me gustan mucho.
Aura is an homage to historical gamers, strategy gamers, 4X gamers. It features all the depth and gameplay fans of this genre. Pero si tuviese como digamos una campaña, eso sí me molaría. Pero no creo que la tenga. No sé. Aura, we wanted to challenge some of the preconceived notions about the genre, push it forward in a modern, empowering, and truly compelling and approachable way. For example, we have over 100 instruments on display in the office. Bueno. Things that we purchased in order to digamos que hay que dedicarle expand the game and make it really good. Pues si va por el 6, creo. Va por el 6, me parece, Rey. Hi, Dan. That's Dan. We started in his basement. It's been an amazing process to see from concept to completion. We started small, building a robust game engine, questioning our design assumptions, ¿qué tal? ¿Cuántos días? ¿Cómo estás? Rediscovering what made us fall in love with strategy games in the first no por manco, que puede ser que también. Pero falta de tiempo para dedicarle. Estos juegos hay que dedicarle mucho tiempo. Muy bien, Gemma, muy bien. Bienvenida de nuevo. Estaba viendo jueguitos. We also wanted to explore more in different parts of history and give players from around the world the chance to see the game reflect chicos, la patrona their unique representando. and not just ours. And finally, we knew that for players to feel the impact of their decisions, they would need to see their choices reflected in the game world itself, not just through numbers on a menu. Como no sé. Bueno. Yo pensaba que decías porque porque pensaba que no había sacado todavía, no sé. Ya digo, no los he jugado. No los he jugado. The living world isn't just a map. It reflects the choices players make over the course of the game. They can see everything from the settling of the wilderness to cultural influence on architecture over time to the thousands of citizens living their lives and reacting to the changes. 100 horas, dice. Madre mía, 100 horas, dice. Madre mía. Y 300. 100 y 300. Core to the vision of Aura is our philosophy of rule how you want to rule. Buf. And no feature better exemplifies this than Gobierno con mano de hierro, chicos. To win a game of Aura, Gobierno con mano de hierro. Rivals to build the most influential, impressive, and important nation the world has ever known. This is measured by prestige, the player's score that proves their worth as a leader. The prestige system gives players the chance to decide what kind of leader they want to be. Dictadura, chicos. Yo dictadura. Yo en este juego dictadura. Ya está. Dictadura a mano dura. Hola, mía, robots. ¿Habéis visto el mecha ese? ¿Habéis visto el mecha ese que salió ahí? Personally, when I play Aura, I like to build triumphs. Triumphs are our collection of incredible monuments and architectural achievements from throughout human history. Like the Great Pyramid of Giza. They're hard to build, but worth it, giving huge prestige bonuses and game-changing abilities to the nation that constructs them. Another aspect of Aura that I am personally excited about is our crafting system. The crafting system offers a unique challenge to the player that they generally won't see often in the 4X genre. Succeeding at balancing, gathering the right things, turning them into the tools that you need, and then finally getting to the outcome or reward of something like an important improvement Visions of Mana. Just changes the challenge that exists in Aura compared to other 4X a mí estos es que me dan dolor de cabeza estos juegos. A mí estos juegos me dan dolor de cabeza, tío. Son demasiado. Yo no le puedo dedicar tanto a un juego, tío. Tengo muy poco tiempo. Joder. Tengo muy poco tiempo. Hostia puta. Me cruje todo, chicos. Muy poco tiempo y demasiado juego. No le puedo dedicar tanto tiempo a un juego. Este para vosotros. Este para vosotros. Taking turns and reacting to their opponent's moves. In Aura, all players' actions are resolved at the same time. This rewards players' ability to navigate uncertainty, to predict. Hostia, esto en verdad está guapo, ¿eh? O sea, hay un turno único y en cada turno se hacen los movimientos al mismo tiempo.
In a typical strategy game, once your turn is finished, Lo voy you a have to wait jugar, for a long Absolute, time. lo voy a jugar. With simultaneous turns, Voy a generally jugar. speaking, those times Pero are voy a very pedir low. You get to keep playing the para game and stay engaged el Frostpunk 2 rather than having también, those es periods of verdad. downtime where you're not doing Me lo voy a pedir para que me lo regale a It's not alguien. easy sifting through all of history and picking what to include. For Aura, we wanted to offer a fresh perspective. Esto en directo es para otra persona, ¿vale? Throughout the millennia, Es para otra while this persona. sounds possible. Where this approach really shines is in our leaders. Leaders are so often seen as Alguien que no military está aquí. personnel or prominent government figures. But leaders come in so many different forms. Cosas. They're thought La leaders, vida. scientific and cultural prodigies, and Pero me ha many gustado more. esto que han dicho de que aquí no hay turnos, digamos que todas las acciones se producen durante un mismo turno y todo al mismo tiempo. Eso me ha gustado, eso me ha parecido interesante. Global roster, we know players will find leaders that they will want to play. And even a few that may surprise them with how fun it is when those leaders are handed the reins of power. For us at Oxide, player feedback is the only way to really understand what you're making. It gives us that priceless perspective from the people we're making Aura for, you. Building the game alongside real players has given us that critical player feedback. In the end, Pero we el Age of believe this Empires makes es en for a deeper acción connection real, between the digamos. players and the game. One of my favorite examples is when we first introduced the concept of dangerous wildlife to the game. It turns out, in our first iteration, it was maybe a little bit too aggressive or disruptive. We knew we should probably make a change when one of our insiders made a forum post that was just, "Cougars, cougars, Cougars, I hate cougars! Someone get these feline demons away from me." I'm happy to report, based on more recent feedback, that I think we ended up in a good place with the overall threat level of mountain lions to a player's citizenry. It's been years of hard work to bring you a strategy experience like no other. And we're so excited that we can finally see the finish line. We can't wait for players to get their hands on the game A final de later this año. year. But the launch of Aura is only the beginning. We are going to maintain our Final de insider año. program Otro after que the se release va- date and continue to listen to players and support the game into the future. Septiembre. On behalf of everyone at Oxide Games, thank you for joining us today. Pero no, final de We año can't no puede wait ser for you to play septiembre. Aura and to create your Noviembre. own history. Noviembre, yo creo que para noviembre. Y ya empezamos a tener el problema otra vez de que sale un juego o dos a principio de año y ya tenemos dos, sin contar lo que vaya a salir en el showcase para final de año, ¿eh? Ya empezamos. Machine Games. Todavía tenemos a Machine Games por aquí que nos puede dar una sorpresilla. Sí, pero al final es... acumulación. Hej och välkommen till Uppsala, Sverige, här hos Machine Games. We are really excited to finally be able to share our work on Indiana Jones. Since the first film came out, Indiana Jones has always represented the ultimate adventure. Even today, it's one of the most iconic franchises in pop culture. In this game, you aren't just playing as Indy, you are Indiana Jones. You will Primera see persona. through his eyes and Primera experience the persona. journey that we hope Primera lives persona, ya up está. to the proud legacy of Indiana Jones. Primera persona, chicos. When Todd Howard first told us about his vision for the game, we knew we would be a very good fit to help bring it to life. I've wanted to make an Indiana Jones game forever. Lo vamos a I ver, had this idea Va a haber for what gameplay. it would be Va a haber like and the gameplay. story, what Indy was going after, what period of his life it was in, what kind of arc he was going to have. And Pues as si the todavía no years has went visto on, el I juego. thought, who would be like the best Todavía no has visto el studio in juego, the ¿cómo no te va a world llevar to si no lo has make visto this? todavía? And Mira, it mira, was mira. my friends at Machine Games. I can remember pitching Lucasfilm on the game and being, a little bit nervous because, look, it's, Indiana Jones, and their response was just overwhelmingly positive, and just that excitement has bled through the whole project, and they have just been so trusting and supportive of everything that we want to do with the game. It's been a long time. I've been a fan of this my whole life, and I couldn't be more excited to show you what the team here has been up to. Let's take our first Vamos. look Gameplay. at the new Indiana Jones game. Gameplay. Let me tell you what you are missing, Dr. Jones. Machine Games y los nazis Playing your pointless game, es una cosa bárbara, ¿eh? I was Es playing espectacular. No se los quitan de encima. You're wondering if maybe you should have built yourself a life of meaning instead of ending up here. That
and forgotten in the sense of Africa. Se parece un poco a Harrison Ford de joven, ¿eh? Lo han hecho parecido, no igual, o sea, no es Harrison Ford, pero tiene su parecido. Myths. History. Lo que he dicho, primera persona. Different ways to interpret the past. Thousands of years of humanity's thoughts and beliefs, scattered and buried. Just waiting to be found. You can't just run away from your problems, Indiana. Watch me. Sí. Creo que eso es lo que hace. Eso es lo que hace que se parezca. El sonido ese, tío, como me gusta. Sigilo, puzzles. If you were to draw a line through these ancient sites around the globe, you get a perfectly aligned circle. Ay. Run-ins with these guys before. Bueno, aquí no hay mucho sigilo ya. Aquí ya se acaba el sigilo. Okay, then. Let's see if you can keep up. What do you mean if I can keep up? Se nota que es gameplay de Machine Games, ¿eh? Se nota que es gameplay de Machine Games, ¿eh? Se nota muchísimo el gameplay de Machine Games, tío. Fallen angels. Protector of the Chukulimani. The Great Circle. You have any idea how old that was? Se parecía a Adolf. Con un bigote un poco más grande. Indiana Jones is such Está roto. an iconic character, and he means so much to so many people. Everyone here at the studio has their own indie stories and memories. Most of us grew up with his adventures and have been fans of the movies and the character for years. He's a brilliant archaeologist, he's a charismatic everyman, he's passionate and determined. And for us, he's synonymous with adventure. Now we have the opportunity to tell a new Indiana Jones story for a modern gaming audience. Our game is all about putting you in Indy's shoes, letting you see and feel what he sees and feels. For us at Machine Games, we do that best through first person. It's the ideal perspective to bring you into the rich, exciting and interactive world we've built. Se le ve. O sea, no lo tienen nada verde, ¿eh? Esto no está verde, ¿eh? ¿Cuánto tiempo iban haciéndolo, tío? No, que va. Or seeing your knuckles go bloody in a fist fight. All of these moments are much more intense in first person. Dios. But we still want you to have those moments. Seeing his iconic silhouette with the hat, the whip, and so for things like cutscenes and environmental traversal, we pull the camera back for a third-person view. Indiana Jones and the Great Circle is set between Raiders of the Lost Ark and The Last Crusade. Ah, mira, entre medio de las pelis, bien. Bien. He wakes up in the middle of the night to the sounds of a break-in and rushes to confront the thief in the college museum. The mysterious giant of a man makes off with what seems to be a historically insignificant artifact, sparking Indiana's curiosity. Who the hell are you? Following the trail, Indiana heads to the Vatican, hoping to learn why this particular Vamos al relic Vaticano, was stolen, chavales. and Vamos al discovers that Vaticano. things aren't what they appear. He starts pulling at the strings of a mystery, and it all unravels until he has no choice but to see it through to the end, whatever the end may be. A ver, sitios. Nueva York, Roma, el Vaticano. Vale.
We always talk about how clever Indiana Jones is. That had to be one of our guiding principles when we were thinking about the type of game En verano. Es que en mayo tenemos el Hellblade, tío. Va a haber puzzle, va a haber mucho puzzle, experience we can make is the one that makes you think first. Sure, there will be some obstacles that will be more easily overcome with the revolver or a gun taken from a disarmed guard. But I think most of the time you'll have more fun and, to be honest, a more genuine indie experience by finding more clever ways to solve a problem. We always want to be offering more solutions, whether it's Y esta parece que está embarazadísima. to get around enemies, observing enemy patrols and using them to your advantage, or using the tools at your disposal, like the whip. Es que está avanzadito ya. We have these really diverse environments for you to explore. Indy's journey will take him to the forgotten temples of Sukhothai, the pyramids of Egypt, the snow-peaked Himalayas, and beyond. We look carefully at each location and the time period the game is set in, and we're trying to make it as authentic and accurate as possible. We love creating rich, vibrant worlds, and in this game, we also had the goal of making it feel like a true cinematic Indiana Jones adventure. One of the biggest ways to do that is with the music. John Williams is the original composer for the indie films, and we're really lucky to have found Gordy Hub, a composer who's been able to capture Williams' essence with his score for The Great Circle. We also take a very movie-like approach to things like cinematics. We're very physical with our production style. We use a lot of stunt actors. Things like this help us bridge the gap between making a game and making a movie. Hostias. And of course, our characters do a lot to help bring the world to life as well. Next to Indy, Gina is our other main protagonist. Where Indy is pursuing answers just for the sake of curiosity, Gina has a personal stake in getting to the bottom of the core mystery. Ah, qué bien. Gina is an investigative reporter who has a lot riding on this adventure. She's been tracking a lead for some time, and now she's Yo menos el Ara, todos. ¿Sabes qué es lo mejor? Que menos el Visions of Mana, Game Pass, Game Pass, Game Pass, Game Pass. Okay, then. Let's see if you can keep up. Fight. What do you mean if I can keep up? We always love our villains and think we might have found our favorite one yet in Emmerich Voss. Emmerich He's this Voss. intensely psychological man. He's obsessed with the human mind and manipulating it. He's highly intelligent and the perfect foil for Indy. They're both brilliant people, compelled by their passions and obsessions, but driven down wildly different roads. He creeps up on you and gets under your skin like he gets under Indy's skin. Todos, ¿no? Menos el Ara. Igual que yo, todos menos el Ara. In the sense of Africa. One of our mottos for Indiana Jones and the Great Circle is adventure first. But in every indie adventure, there are always those moments where he finds himself in the action. That's been one of those balancing acts for us, and we've ended up with this sort of hybrid experience that mixes melee combat, stealth, and gunplay. Está bien, joder. Approach any given situation is up Que no sea todo con la You pipa, may tío. choose Eso to está guay. sneak around an enemy patrol, or maybe you'll just pick up a shovel and whack them on the back of their head. And when you can't use your wits, you got Indy's most iconic tool. Just like you see in the movies, one of our goals has been to make the whip as fun and multi-purposed as possible. We want it integrated into every aspect of the game. You can use it as a traversal tool to make your way around the environment. ¿Ya ha salido Marcus? De You can bien. use it as a distraction. And yes, you can absolutely use it in combat. Ahí. Latigazo en los huevos. Everything you'd expect from Indy's whip. And hopefully a little bit more. Puzzles are a key feature in our game. The spirit of discovery is so important to Indiana Jones. Obviously, there are a handful of puzzles on the main path, but a lot of the puzzles are optional and are just there for the players who want to experience them. Estaban esperándolo. Epic traps. Estaban esperándolo. Son así. Tendrían los tweets listos ya. Los tendrían escritos ya los tweets. Y solo le hace falta darle al botón. About our game is the level of interactivity that we have. We have this world of mystery where anything could potentially hide a secret. The more you look, the more you'll discover.
I want to thank you all for joining us for our big reveal of Indiana Jones and the Great Circle. Machine Games is known for creating these roller coaster experiences with huge Esto va a ser un juegazo. surprising twists, Nos and pongamos immersive como nos narratives. pongamos, It's ¿vale? exciting Son for us la that we have been gente able que to ha stay hecho so los true Wolfenstein. to the Indiana Jones franchise Juegazo. and create O sea, such an authentic experience no hay ni while que still dudar. being able to showcase what makes us us. We are making a game for everyone, whether you are very familiar with the franchise or not. Because at the heart of Indiana Jones is an incredible adventure, and I think that's something everyone wants to be part of. I'm also very excited to announce that Indiana Jones and the Great Circle will be coming later this year. Este año, Este año 2024, después del showcase, se va después del showcase. Puede ser septiembre, sí. ...2024... Perfecto. Perfecto. Xbox Series X y S, PC, Game Pass y ya está. Al final... Trailer. Al final la sorpresa ha sido Square Enix. Bueno. Is it animals, children, and game developers? Bueno, parece que ya está. No creo que vaya a haber nada más. Sí. El PC de tu padre le explota si pone este juego. El PC de tu padre explota si pone este juego, cariño. Nah. You aren't just playing as Indy, you are Indiana Jones. No, yo espero, no voy a cerrar, ¿sabes? Masaru Yamada. Ay, Ricardo, me tira la caca. Esto no lo he quitado. Gracias, Ricardo. Gracias por tirarme caca, Ricardo. No. Vale. En un ratillo hay algo de Elder Scrolls Online. Si quiera verlo, yo no lo voy a hacer esto, ¿vale? Pero bueno, pues no ha habido Shadow Drop ni nada, chicos. No ha habido Shadow Drop. Bueno, no pasa nada. No pasa nada. Bueno, pues nada. ¿Qué os ha parecido? ¿Qué os ha parecido? A ver, comentadme. ¿Qué os ha parecido? Fechas y todo eso. Maravilloso. Bien. 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 ¿Están aquí? Vale, sí están aquí. A ver, el juego está de puta madre. Le pongo un 9. Bien. Vale. Sí, no, a ver, era... Estoy muerto por dentro. Madre mía. ¿Cómo sois, Pues, Ricardo, muchas gracias otra vez por tirarme caca. Maravilloso, genial. Pues sí. A mí me ha gustado. Un 8. Oye, un 8 está de puta madre. Más de uno le gustaría un 8 en algunas cosas, según qué sitio. Está bien, a mí me ha gustado. No me esperaba lo de Square Enix.
para nada, pero para nada. Me esperaba algo de Activision en su lugar, pero bueno. Para mí lo malo es que solo han confirmado a Hellblade para la primera mitad del año. Eso es lo malo. No te voy a decir que a lo mejor el Indiana Jones o el Abowed para principio de año también, pero igual el Ara sí que hubiese sido juego para sacar a principio de año. La primera mitad del año o como quieras decirle. No sé. Para mí es el fallito. El fallito. Pero bueno, es que es Hellblade. Para mí el fallito, tío. Para mí es el fallito. Y sí, Hellblade se va a tener que hacer el carrito. Pero sale en mayo, ¿eh? sale en mayo. Así que tenemos... enero, febrero... Marzo, abril, esos 4 primeros meses que el carrito lo van a tener que hacer los juegos de Game Pass que no son de Xbox. Porque luego sale el Ara, bueno, a lo mejor dicen algo del Indiana Jones y sale en marzo, yo qué sé, ¿no? Pero no creo. Pero a lo mejor meterán ahora... Sí, también. Pero Activision al final son juegos que ya han salido, no son novedades, digamos. Sí, pero no son novedades. Indie se juega, por supuestísimo. Pero lo que digo, los primeros 4 meses van a látigo. Van a ser 4 meses de que hasta que llegue el Hellblade, pues van a tirar de el Persona, el no sé qué, el no sé cuánto, que no está mal, ¿vale? Pero los juegos de Xbox se van otra vez a final de año. Ahora, el Indiana Jones, el Abowed y los que se presenten en el showcase. Porque en el showcase habrá más juegos. Va a haber un showcase en junio. Sí, seguramente. Pero lo que digo, bueno, claro, es que la patrona va a hacer la cena, chicos. Yo no voy a tardar en desconectar. Luego volvemos. Si queréis, hacemos un resumen de lo que hemos visto. O simplemente, pues... Indiana de puta madre, Vasco. Primera persona. No, han dicho este año, Rey. Han dicho 2024. Han dicho 2024. Es que yo no sé si era Harrison Ford, tío. O sea, obviamente se parecía muchísimo. Tú piensas, Rey, que ya no se pillan las manos. O sea, Xbox ya no se va a pillar las manos con las fechas, ¿eh? Después del Starfield y del Redfall, esta gente no se pilla las manos con los juegos ya. O sea, han aprendido a las malas. Si no les bastó para aprender el Halo, pues han aprendido por las malas con esos 2 juegos. Este no va a salir más tarde de diciembre. Sí, luego si quieres hacemos un resumen luego, antes de empezar a jugar y eso. ¿Quién pasa empujando el carrito? Ya ves, Arkham, ya ves. Vale, supongo que luego más tarde... Sí, pequeño resumen, hacemos resumen. Luego hacemos un resumen, ¿vale? O sea, ahora pararemos. Luego, sí, es lo que decía. Luego después más tarde... vale, pues ahora vamos a parar, ¿vale? Y luego después más tarde... antes de empezar a jugar, porque creo que ya podré jugar al Palworld, que aproveche de Rey. Hacemos el resumen, ¿vale? Y sí, como dice Arkham, Square Enix se hace amiguito de Xbox, ¿vale? Por fin. Ya era hora, macho. Y tenía muy buena pinta de Visions of Mana ¿eh? Tiene muy buena pinta, la verdad. Estaba curiosito. Pues nada,
Lo dicho. Sale el día 19, o sea, igual después de cenar, que yo empezaré pues a las 12 otra vez. ¿Solo digital 50 pavos? Hostia. Curioso. Bueno, pues sí, luego hacemos el resumen y vemos si ya podemos jugar al Palworld, y si no, hacemos un poquito más de Pokémon Reminiscencia, ¿vale? Y ya mañana, que tendremos más rato, o Baldur's Gate o Palworld, mañana. Hoy o Palworld o Pokémon Reminiscencia. Eso va a ser hoy y mañana, más o menos, ¿vale? Si jugamos hoy a Palworld, mañana jugaremos a Baldur's Gate. Y si no jugamos hoy a Palworld, lo jugaremos mañana y jugamos hoy a Pokémon Reminiscencia. Ese es el plan, ¿vale? Así que nada, gracias a todos por la compañía. Gracias, Ricardo, por esa caca. Por las suscripciones y todas esas cosas. Y lo dicho, más tarde volvemos en un par de horas, más o menos, ¿vale? Cerramos directo y ya está. Espero que lo hayáis pasado bien. Espero que haya pasado bien. Y eso, luego resumencito. Un placer en mierdarle. Perfecto. Me alimenta, me mierdas. Esto es demasiado para mí, Ricardo. Es demasiado para mí. Hablamos. Luego nos vemos. Chao, chao. Ahora, ¿no? Vale, ahora sí. Se queda rayado, ¿no? Por lo que veo. Adiós. Por eso que decía, que preferiría que no me hubiesen regalado el acceso al altomando y haber tenido que ir poco a poco haciendo combates y subiendo y tal, que ahora me pidan hacer tareas para conseguir